Bien, mis hermanos, los saludo a todos en el nombre de Jesús. Hermanos y amigos, todos somos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Sin más preámbulos, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 18. Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Quiero saludar de una manera especial, pues, a mi directiva. Espero, pues, que ese año podamos servir a Dios. Me ha tocado servir al lado de amigos y es una bendición. Y bueno, con todos los nuevos espero también poder ser una bendición para ellos y que ellos puedan ser una bendición para mí. Gloria al Señor Jesús. Malaquías 3, 18. Dice la palabra de Dios: entonces os volveréis Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Dando una alabanza al Señor, hermano, puede estar cómodo en esa noche. Gloria al nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos entonces a predicar la palabra del Señor. Quiero pedirle que me regale su atención para entonces poder comprender lo que Dios nos quiere entregar en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, en esta noche quiero hablarles un poco acerca de el servir a Dios. Es un culto de carácter misionero y sabemos que cuando se habla de el evangelio, cuando se habla de la obra de Dios, se habla de servir al Señor Jesucristo. Sin duda alguna, hermano, no habría cómo pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. No habría oro, no habría plata, no habría alguna cosa corruptible la cual pudiéramos ofrecer para pagar lo que el Señor hizo por nosotros en el Calvario. Así que como no hay cosa con la cual podamos pagarle a nuestro Dios, ofrecemos nuestra vida al servicio de Él. Amén. Ofrecemos nuestra vida al servicio de Él. Pero mis hermanos, a manera de introducción, quisiera decirle que para entender mejor el sentido más correcto de la Escritura, tenemos que ubicarnos en el contexto cultural de la misma y ver las cosas en el contexto en el que fueron escritas. Por ejemplo, mis hermanos, hay cosas que nosotros leemos y las interpretamos según nuestra cultura o nuestro contexto. No sé si usted recuerda que la Biblia habla de Elías, que Elías fue alimentado por cuervos. Y cuando nosotros leemos esa porción de la palabra de Dios, ubicándonos en nuestra cultura y en nuestro contexto, podríamos interpretar que cuando la Biblia habla de cuervos, se refiere a un ave. Pero cuando nos ubicamos, hermanos, en el contexto en el cual fue escrita esa palabra o esa porción escritural bíblica, tenemos que darnos de cuenta, hermanos, que cuando la Biblia habla de cuervos, se refiere a una tribu nómada que habitaba en el desierto. Una tribu que vivía en el desierto y se vestían de negro, y por eso eran conocidos como los cuervos. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia también habla, hermanos, en el libro de Mateo, el capítulo 19, el verso 24, predicando el Señor dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Y si nosotros, hermanos, nos ubicamos en el contexto cultural en el que habitamos o en el que nos movemos, podríamos decir que se refiere a una aguja literal. Pero cuando nos ubicamos en el contexto bíblico, nos daremos de cuenta que cuando se habla de aguja, hermano, se hablaba de una ranura que estaba en los muros de la ciudad o en los muros de una ciudad. Estaba ubicada en una parte específica y estratégica y era usada por los comerciantes que a determinada hora no podían salir por los portones de la ciudad. Jueces capítulo 16 versículo 3 dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, dando a entender, hermano, que en determinada hora o en determinado tiempo se cerraban los portones de la ciudad y solamente se podía salir por la aguja, por esa ranura. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, todo eso se lo he dicho a manera de introducción, porque quiero entonces empezar a hablarle del tema que quiero predicarle en esta noche, y es del servicio a Dios. Así que, mis hermanos, me puse a investigar y a indagar cómo era el trabajo de sembrar o establecer un viñedo. Eso se lo voy a tratar de contextualizar con lo que le quiero transmitir en esta noche. Dice que, hermano, por lo regular, siempre que un hombre se proponía a sembrar un viñedo, lo primero que tenía que hacer era construir una cerca o una pared. Eso se construía, hermano, con piedra o con ramas o con espinas o con adobe, que era barro cocido. Esta cerca, hermano, servía para que los animales y los ladrones no pudieran destruir la viña. La Biblia dice en Cantar de los Cantares, el capítulo 12, el verso 15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Hermano, y dándole una simbología a esta cerca, nos da a entender, hermano, que son las cosas que nosotros tenemos que usar, las herramientas que nosotros debemos de usar para que las zorras, los ladrones no dañen, no minen, no destruyan nuestro viñado. Nuestra viña o nuestro viñado, hermano, es nuestra vida espiritual. La zorra o los ladrones son los demonios, es el diablo. Y el diablo está trabajando constantemente para poder penetrar nuestra viña, para poder destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido, para poder destruir familias, para poder destruir hogares, para poder destruir propósitos, para poder destruir vida de jóvenes, vida de adolescentes. Pero yo quiero decir en esa noche que hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Tenemos, hermano, que seguir levantando un cerco de oración a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos, a favor de todas las personas que nos rodean, y seguir clamando para que Dios tenga misericordia de ese mundo perdido. Alabado sea el nombre
del Señor Jesucristo. Pero mi hermano, no solamente estaba la cerca, habían otros objetos que se encontraban dentro de la viña. Dentro de la viña, hermano, habían piedras pequeñas, pero esas piedras pequeñas, hermanos, no se quitaban del terreno porque ellas jugaban un papel importante. Y el papel de las piedras pequeñas era retener la humedad del terreno. La Biblia presenta el agua, porque cuando hablamos de humedad hablamos de agua. El agua, la Biblia la presenta como un simbolismo o un tipo del Espíritu Santo. Jesucristo predicando tuvo que decir: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el verso no solamente queda allí, mi hermano. Tiene que decir el siguiente verso: esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que, mi hermano, el agua es tipo del Espíritu. Jesucristo predicó eso, hermano, en la fiesta de los tabernáculos. Se tenía, hermano, presente esta fiesta, y en esta fiesta los judíos acostumbraban a recordar el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Y si usted analiza y está atento a lo que le estoy predicando, usted debe de saber que uno de los elementos más difíciles de encontrar en un desierto es el agua. Así que mientras ellos tenían su mente en el desierto, en el peregrinaje, recordando las historias, las vivencias de sus padres, de sus antepasados, de los patriarcas, Jesús se pone en pie y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, hermano, no como dice el hombre, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo sé, mi hermano, que ríos de agua viva siguen corriendo para la iglesia de Marroquín. No se ha detenido la fuente no se ha sellado, no se ha cerrado. Jesucristo sigue teniendo agua viva para el que desee que así sea y suceda en su vida. Wow, yo creí que alguien iba a decir amén. Yo creí que alguien iba a decir sí, gloria a Dios. Yo creo que todavía Jesucristo se sigue moviendo en medio de su iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, no solamente estaban las piedras pequeñas, estaban también las piedras grandes. Y así como las piedras pequeñas ayudaban a retener la humedad, esas piedras pequeñas, hermano, tipifican las cosas que hay en tu vida que no se van a quitar para que sigas acercándote a Dios. Hay dificultades, hermano, que Dios va a permitir que estén en tu vida para que no te olvides que sigues dependiendo de Él. Porque, hermano, las dificultades en ocasiones nos hacen acercarnos a Dios. Porque hay veces cuando todo está bien creemos que somos autosuficientes, que nosotros somos los que mandamos, que nosotros somos los que valemos por nosotros mismos. No, Señor, Jesucristo sigue siendo el dueño de nuestra vida. Yo no sé si alguien lo cree, pero yo lo creo. Jesucristo sigue siendo el dueño de mi vida y el dueño de tu vida. Aleluya.
Están las piedras grandes, pero a diferencia de las pequeñas, hermanos, las piedras grandes sí se tenían que remover del terreno, porque esas impedían el crecimiento de las vides. ¿Qué son las piedras grandes espiritualmente hablando? Las piedras grandes, mis hermanos, sí son esas situaciones que tienes que sacar de tu vida. Hay cosas, hermano, que uno sabe que están mal. Hay situaciones, hermano, internamente, que quizás no la conoce el pastor, que quizás no la conocen los líderes, que quizás no las conocen tus hermanos, tus familiares, aún tu esposo o tu esposa. Pero hay cosas, hermanos, que aunque en ocasiones sabemos que están mal, no hacemos nada por sacarlas. Pero yo quiero decirle, hermano, en esa noche, que esas piedras grandes tienes que sacarlas de tu vida. Recuerdo, hermano, en el libro de San Juan, en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Acuérdese que Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y lo primero que Jesús dice al pararse al frente de la tumba es quitar la piedra. Porque hay cosas, hermanos, que hay que quitarlas, que no hay que acariciarlas, que no hay que dejarlas que crezcan en nuestra vida. Quizás hay cosas, hermanos, que estás permitiendo, que tú quizás dices, yo tengo el control, yo puedo controlar esa situación, yo sé cómo hacerlo, tengo la estrategia, yo no voy a cometer un error. Hermano, hay que quitar las piedras grandes de nuestra vida, porque esas piedras grandes son las que echan a perder grandes propósitos en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Esas piedras grandes, hermanos, impiden el crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Ahora quiero hablarle, hermano, de las parábolas, hablarle del servicio, hablarle de todo eso que lo llevo en un hilo escrituralmente. Jesucristo en muchas ocasiones habló por parábolas, pero si usted nota, hermano, cada vez que Jesús hablaba en parábolas era cuando había grandes multitudes. Cuando habían pequeñas multitudes, o más exactamente cuando estaban sus discípulos, Jesús hablaba de una manera directa. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando había multitudes, Jesús se pronunciaba en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a esto, aquello. Jesucristo siempre que había multitudes hablaba en parábolas. Pero cuando hablaba a sus discípulos hablaba de una manera directa, de una manera certera, de una manera clara, concisa. Y hay una parábola, hermano, en la que Jesucristo predica o enseña. Y esa es la parábola de la cizaña y el trigo. Mateo capítulo 13 dice, verso 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, hermano, esta parábola Jesús la enseñó a las multitudes, pero como le decía que Jesús a sus discípulos hablaba de una manera directa, sus discípulos le preguntaron, y en el mismo libro, en el libro de Mateo, el capítulo 13, versículo 36, Jesucristo explica la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Hermano, quiero decirle que nosotros no somos la cizaña, nosotros somos el trigo. Pero hermano, el trigo está sembrado en el campo, y el campo es el mundo. Estamos sembrados en medio de ideologías erradas, de pensamientos, hermano, que aborrecen la ley de Dios, de cosas, hermano, que cada día esto se pone más difícil, y parece ser, hermano, que en medio de esa situación nos toca seguir dando fruto. Pero quiero decirle, hermano, que allí en medio del campo, en medio de esa situación que se vive de adversidad, el trigo sigue dando fruto. Así que nosotros como iglesia, hermano, hermana, joven, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, somos llamados a seguir dando fruto en medio del mundo. La Biblia dice: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. No puede ser posible, hermano, que nosotros, siendo trigo, nos volvamos cizaña, no demos fruto, no devolvamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que, mi hermano, es un llamado en esa noche a que sigamos dando fruto en medio del campo, en medio del mundo, en medio de las dificultades. Colóquese de pie, por favor, vamos a orar. Gracias al Señor por su palabra. Oremos, hermanos, dando gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Ayúdanos a quitar las piedras grandes de nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir sirviéndote. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor Jesús. En medio del mundo, en medio de este campo difícil, adverso, ayúdanos a seguir dando frutos, Señor. En el nombre de Jesús.